Ok, nosotros al final estuvimos eliminando incógnita, ¿no? Y se aprecia que el problema es largo en cuanto a los coeficientes que nos surgen en el sistema de ecuaciones. Son complejos, ¿no? Tenemos aquí las masas, aquí tenemos la combinación de masa con radio, aquí una combinación que recuerda el momento inercia, ¿no? Y aquí masa con radio de nuevo, pero las expresiones cuando nosotros vayamos a empezar a eliminar incógnitas, ¿no? Vamos a darnos cuenta que este es un problema que va a ser un poco complejo de poder sintetizar, porque las expresiones, de hecho, cuando las resuelven, quedan largas, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, mostré cómo eliminar la aceleración angular y me quedó por completo una expresión para la aceleración de traslado, que puede ser muy larga en cuanto a los factores que aparecen, pero mi recomendación, por ejemplo, en el caso cuando uno trabaja con estas cosas, es, por ejemplo, tratar de reducirla a expresiones más chicas. Por ejemplo, yo aquí podría decir que lo que multiplica al coeficiente de la aceleración en esta ecuación es A, por ejemplo, y este factor que está aquí es C, ¿no? Este factor que está aquí sería B, por ejemplo, lo agrupo así como B. Este factor sería C de nuevo, si se fijan, es el mismo coeficiente, ¿no? Entonces tendría AD, sería esto que está acá, y AE, todo esto que está acá, y al final puedo plantear el sistema de una forma mucho más feasible, más simbólica, pero uno sabe exactamente quién es A, B, C y D, ¿no? Y eso el sistema no lo resuelve y no, o sea, nos va a quedar una forma más simbólica de lo que estamos resolviendo, no vamos a tener la expresión como cerrada, pero en definitiva no va a ser difícil, porque si son conocidas las masas, los radios, todos estos valores van a ser unos valores numéricos concretos, y por lo tanto lo podemos ver y ver la expresión general, ¿no? Pero en principio es completamente factible, ¿no? Completamente soluble. Y lo podemos expresar de esta forma, ¿verdad? ¿Ve? Por ejemplo, si quiero calcular eliminar la aceleración en A, lo que tengo que hacer arriba, por ejemplo, es multiplicar por, a ver, ¿cómo es que se hace? Tendría que multiplicar por B, por ejemplo. Y abajo, para eliminar la aceleración, tendría que multiplicar por C, ¿verdad? Elimino arriba, multiplico por B, que es el factor que está aquí abajo, y multiplico arriba el factor que está abajo, que sería B, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que al hacer esta multiplicación, ¿no? Voy a repetirla, ¿no? Para que se vea. Voy a repetirla. Aquí me va a quedar A por B. Aquí tengo BC por B. Aquí tengo D por B, ¿verdad? Aquí voy a tener C al cuadrado. Aquí voy a tener B por C, ¿verdad? Y aquí voy a tener E por C directamente, ¿no? De una forma. ¿Y qué pasa? Es que a la ecuación de arriba, si le resto la de abajo, el término de alfa se me va a ir, ¿ves? Porque es B por C, B por C. Si la resto una con otra, voy a obtener AB menos C cuadrado, ¿no? Y todo me queda multiplicando a la A. Y arriba lo que voy a obtener es B por D menos E por C. Que al final no es más que la fórmula del discriminante. O sea, lo que obtengo en este caso, ¿ves? Es que la aceleración no es más que dividido a B. Pero si ustedes se fijan, esto es la forma típica con que uno resuelve las matrices, ¿no? Voy a tratar de escribirlo como para que ustedes mismos se den cuenta, ¿no? Por ejemplo, esto es 2 por 2, ¿no? Y lo mismo hacemos abajo. Metemos una matriz de 2 por 2, ¿no? 2 por 2. ¿Y qué sucede? Que esto no es más que, a ver cómo se escribe. Esto es AB, ¿no? A. Aquí tengo B. Y aquí tengo C. Y aquí tengo C. Y aquí, esto no es más que el determinante de esta matriz, ¿verdad? De una matriz que tengo aquí abajo. Y arriba lo que vamos a tener es, a ver, es para el primero, ¿no? Aquí voy a obtener C y B, a ver si me recuerdo, es C y B, ¿no? C y B, y aquí vamos a obtener a D y a E. Y no es más que el determinante, ¿verdad? O sea, es una expresión más formal, pero es la fórmula con que uno resuelve un sistema de ecuaciones haciendo uso del determinante, donde este es el determinante del sistema, ¿verdad? Y es una manera simple, por lo menos, de plantear la solución sin tener que enredarse directamente con todas estas ecuaciones, porque si no las expresiones nos quedan bastante grandes. Puede ser que la podamos simplificar un poquito, pero en principio es lo que vamos a obtener, y de esta forma se puede obtener una expresión formal, ¿no? No es que tengamos que tener una expresión larga, porque si el sistema en definitiva no se nos simplifica, vamos a tener una expresión más o menos cerrada, ¿no? Pero
es por el estilo. O sea, es algo que es factible que se pueda hacer y bueno, también sería como reducir el sistema mediante una expresión formal. Aquí, por ejemplo, para la alfa nos va a quedar algo muy parecido, ¿no? Vamos a tener esta expresión, pero creo que tendríamos que reemplazar aquí a y aquí vamos a tener a ver si a C, y aquí tendríamos que reemplazar lo que sería D y E. Es como formalmente se resuelven los sistemas de ecuaciones, ¿no? Si mal no recuerdo en el término. Lo hice directamente porque es como la regla mnemotécnica, ¿no? Se repite, es el sistema arriba y lo que hace es reemplazar por el D y E, ¿no? Que es lo que aparece en este sistema. Y luego reemplaza el D y E en el segundo término para obtener las segundas ecuaciones. De esta forma, uno más o menos pudiera llegar a unas expresiones más o menos cerradas. Puede ser que se simplifique un poco, pero los coeficientes de por sí de estas multiplicaciones ya eran coeficientes largos, ¿ves? Entonces eso hace, entorpece un poco el cálculo. Ahora, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que estas expresiones están hechas para el rozamiento hacia atrás. Por ejemplo, si yo fuera a resolver este sistema con el rozamiento en la otra dirección, simplemente si nos damos cuenta, vamos a tener que cambiar solamente los D y los E, ¿verdad? Tenemos que reemplazar, por ejemplo, para resolver el sistema, cuando la aceleración del punto de contacto está hacia adelante, tenemos aceleración hacia atrás. Si la aceleración del punto está hacia atrás, entonces vamos a tener aceleración hacia adelante, ¿no? Es como el régimen cuando está rotando, pero todavía no se está trasladando bien, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es invertir el signo de mu. Y, por ejemplo, en esto aquí sería fácil aquí ponerlo positivo, mientras que aquí, por ejemplo, ponerlo negativo. Y eso no resuelve el problema. Ese sería el otro régimen que faltaría y es como la manera en que cómo podríamos invertir como para obtener las otras aceleraciones de traslado y la rotación cuando es deslizamiento, pero el movimiento está en el régimen en que se está rotando más rápido, ¿no?, de lo que se está trasladando, ¿no? Y eso encontraría una solución también así, de esta forma, ¿no? Y podríamos replantear las soluciones precisamente cambiando exactamente el sentido que tiene D y B, E. ¿Ven? Que ya no van a ser las expresiones estas que están aquí con mu positivo, sino con el mu invertido, ¿no? Y eso resolvería nuestro problema.